¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nos acompaña para la entrevista política Agustín Figueroa. Él, ustedes lo conocen, es un periodista de Solera y además ahora es de un presente largo devenido analista político también. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Estoy lo mejor que puede estar un peruano en estas circunstancias. Ajá. ¿No? Por lo menos asustado y preocupado. Por lo menos asustado. Sí. Y supongo que te refieres específicamente a la política, no a los cohetes de Año Nuevo, digamos. No. Los cohetes de nuevo son ya casi beatíficos, ¿no? Bueno, lo último es, dentro de esta situación en permanente cambio, es la situación de Mercedes Arauz al frente de la presidencia del Consejo de Ministros o al frente del Consejo de Ministros. Según información que traigo del comercio, ella va a permanecer en ese cargo. ¿Tú crees que eso es posible que, digamos, se sostenga en el tiempo? Habida cuenta, digo, de lo que dijo ella durante la votación, el día de la votación de la vacancia, que finalmente no se produjo, de que los indultos no se negocian, este documento nosotros no lo conocemos, en fin. Es un problema porque es bastante improbable que no se haya negociado esa votación, ¿no? Sí, y además de eso, Máximo San Román prácticamente dijo que se iba, ¿no? La trató bastante mal. Pero la información del comercio dice que la que ha ganado el pulseo es ella y que el que se va es Máximo San Román también, ¿no? Sí, esa es la información que yo tengo en el sentido de que ella se queda a pesar de esto y que va a ser la primera ministra, ¿no? Va a seguir siendo... Va a seguir siendo. Hay que aclararle quizás a nuestros televidentes que Máximo San Román es asesor presidencial, asesor de Pedro Pablo Kuczynski, uno de los pocos que le quedaron después del episodio Moreno. Pero, digamos, una cosa es que ella aspire a permanecer en el cargo, otra es que lo consiga, no por, digamos, objeciones de Pedro Pablo Kuczynski, sino por la situación política y lo que puede ocurrir en el Congreso. Yo me imagino que las bancadas que se pueden haber sentido timadas por esa observación de ella, pueden llevarla a una interpelación y, digamos, ahí nuevamente el fujimorismo será, o los fujimorismos serán los que definan su suerte. Bueno, la información que tengo yo complementaria a la que tú mencionas, al que dice el comercio, es de gente cercana a ella, que ella dice que se va a quedar. Por eso ella digo, dice que sí, se va a quedar, ¿no? Pero ella no controla lo que pueda ocurrir en el Congreso. No. Es arriesgado que siga de primera ministra, de mi punto de vista, sobre todo por lo que dijo que no se negocia los indultos. Esa es su falla más visible, ¿no? Así es. En el resto del gabinete, porque se supone que, necesariamente Basombrío va a ser reemplazado, que van a reemplazar al ministro de Agricultura para que no pase por la interpelación, también parece bastante seguro. ¿Qué otros cambios ves tú o entiendes, por información que tienes, que van a producirse? Bueno, la información está cruzada. Sí. Algunos me hablan de Jorge del Castillo, otros hablan de Antero Flores Ará. Para reemplazar a Mercedes, no, pero yo te preguntaba, del gabinete que ahora existe, ¿qué otro ministro sería removido? ¿Qué otra cartera quedaría libre para hacer Yo no lo sé exactamente, pero tengo entendido que los cambios, si se queda Meche, serían varios. Serían varios. Serían varios. Bueno, y si no se queda Meche, serían más, porque serían todos. Incluiría el suyo. Sí. Claro. Sí, yo creo que en este momento todas las versiones que nos llegan son de parte, son interesadas, la información que yo tengo. Siempre, claro. ¿No es cierto? Me dice, no se va a quedar. Los ministros son los primeros que se vocean. Ella dice que se va a quedar, es la versión que yo tengo de gente que conversa con la... ¿El canciller, has escuchado algo acerca del canciller? Y yo he escuchado que el canciller se va. ¿Se va o lo van? Bueno, eso acaba al final en el mismo sitio, ¿no? Afuera. Claro, porque, digamos, siempre con cargo a que esto, digamos, sea verificado en la realidad, pero que hay una incomodidad de parte del presidente en particular, porque siente que respecto de la OEA no impulsó él,
sino la aparición de Pedro Cateriano fue la que impulsó el pronunciamiento, el envío de observadores y todo lo demás, ¿no? Ahora, estamos analizando un hecho específico de Meche Arauz, pero en realidad la situación hay que verla en un marco más amplio. La solución inmediata para el Perú es que se consolide fuerza popular alrededor de Alberto Fujimori, que puede participar o no en la política, pero puede consolidar, y que se consolide con un nuevo primer ministro que tenga fuerza el gobierno, y que ambos consolidados coincidan para darle gobernabilidad al país. Esto es elemental. Pero ¿tú lo ves en camino? ¿Tú lo ves en camino? No lo veo todavía en camino, hay muchas cosas. No se puede hacer una hipótesis de trabajo inicial hasta que no salga Fujimori, haga una presentación pública y hasta que no se nombre al primer ministro y su gabinete. De tal manera que en este momento... Vamos a hacer un compás de espera, dices tú. Definitivamente en estos momentos no se puede establecer ni siquiera una hipótesis inicial de trabajo. No se puede hacer un análisis político cuando las cosas van cambiando, no cada día, van cambiando a veces cada 6 o 7 horas, de la noche a la mañana hay noticias que cambian todo. Se pueden tomar placas e ir comparando la, vamos a decir, evolución o involución, dependiendo del punto de vista que uno tenga de las cosas. Bueno, en este caso, digamos, la hipótesis inicial sería de que se necesita que el gobierno y que el legislativo se consoliden en los grupos que tienen el mando en este momento. No sabemos los nombres que van a establecer esa consolidación. Sí. Yo creo que partiendo de nuestros deseos de que se junten el gobierno y el ejecutivo para que haya gobernabilidad en el país. El fujimorismo y el ejecutivo. El fujimorismo y no digamos pepecaucismo, porque eso ya es una cosa sumamente confusa. Y además en desbande, ¿no? Sí. Ahora, también puede ser que haya un nuevo presidente, puede ser Vizcarra. Entonces vamos a establecer posibilidades. ¿A través de una renuncia, dices tú? No lo sé, probablemente. Te estoy hablando de un escenario inicial. Que haya fuerza en el Ejecutivo con un nuevo primer ministro o con Vizcarra y que haya unión en el fujimorismo a través de Alberto Fujimori. Ese es el mejor de los casos para el país, ¿no? Ahora, esto supone que Alberto Fujimori se imponga sobre la totalidad de los 71 congresistas de Fuerza Popular. ¿Eso te parece verosímil? Yo creo que el Papa Alberto va a abrir los brazos y va a dar un indulto y perdón. Los que no se acojan a ese indulto va y perdón. Va a hacer amnistía hasta con los congresistas que se expresaron. Yo creo, y los que no se sumen a ese indulto y esa amnistía se van. De tal manera que creo que lo más sensato se va a imponer y que de alguna manera, actuando directamente o asesorando a su hija y a su hijo, Alberto Fujimori le va a dar la unión a este... ¿Tú crees que va a bajar la cabeza Keiko entonces? ¿O ya bueno, es su padre, ¿no? Ya la inclinó un poco. Sí, yo creo que no tiene mucha alternativa, ¿no? Pero, digamos, tiene que comerse un sapo importante, porque ella, digamos, hizo como los 13 del Gallo, más o menos los 61 del Gallo, no dijo, estos 61 han votado en contra de la corrupción, lo que quiere decir los otros 10, su hermano incluido, la favorecieron. Becerril dice que al haber llamado a algunos de esos congresistas, el ingeniero Fujimori estaba en esa misma actitud. Digamos, no pueden pasar el bache sin decir nada. Tienen que decir, bueno, tuve excesos y errores, van a decir qué cosa. Yo creo que van a saltar el bache la mayoría y que el Papa Alberto los va a perdonar, algunos se irán, la mayoría se va a quedar. Y puede ser que eso sea lo mejor en estos momentos para el país, ¿no? ¿Y tú piensas entonces que este fujimorismo bajo la tutoría, vamos a decir, ya que no el liderazgo de Alberto Fujimori, va a entender que lo que se necesita es sostener al Ejecutivo? Bueno, es elemental, ¿no? Si antes era eso visible, ahora es indiscutible. Este gobierno es mucho más débil hoy que hace 15 días. De tal manera que sí, yo creo que eso va a suceder. Ahora, estamos estableciendo hipótesis de trabajo positivas, porque eso sería lo mejor para el país. Pero podría suceder lo que tú dices, que algunos no quieran saltar y que finalmente se parta el fujimorismo como se ha partido el gobierno.
Y el proceso de disolución, digamos, dentro del pecaucismo puede continuar, porque son 3 congresistas de los más articulados que se le han ido, un ministro muy importante que se le ha ido, y todo esto tiene que ver con la credibilidad de la palabra de Pedro Pablo Kuczynski. Él dijo, yo nunca he tenido relación comercial ni profesional con Odebrecht, y claro, sale Westfield, y yo me imagino que eso es lo que determina que un ministro le diga, oye, me has hecho defenderte hasta acá y no me habías avisado de este problema, pues me voy porque tu palabra es lo que está en juego, y lo que está ocurriendo con los 3 congresistas que se han retirado de la bancada es que fueron emisarios del oficialismo para negociar con otras bancadas, y digamos, ellos dijeron, no, qué indulto, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Y a los 3 días quedaron pues colgados de la brocha. Bueno, yo he dicho, y no tengo ningún problema en repetirlo, que yo tengo un supuesto, una presunción primaria de culpabilidad del presidente, y por lo tanto el presidente, dentro de ese supuesto de culpabilidad, es corrupto y corruptor. Muchos dentro de su movimiento piensan lo mismo. Sí. Entonces esos, si se quedan, son unos hipócritas. Claro. Y probablemente se vayan porque además de que no están cómodos, piensan que también los pueden sacar. No te olvides que muchos le aconsejaron a PPK de que renuncie. Sí, claro. Y todos esos están en una lista negra. Yo creo que por angas o por mangas eso se va a disolver aún más. Yo estoy hablando de una posibilidad con un nuevo primer ministro o con Meche con un nuevo gabinete. Ese es mi precio. Con un cierto sabor fujimorista, dices tú. Bueno, pues... Fujimoristón, para podría ser un grupo de independientes, pero podría ser conversado el gabinete, ¿no? Podría ser conversado. Te llama la atención sobre un tuit aquí del Poder Judicial a las 9 a.m. Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional evalúa control de plazo de la investigación preliminar a José Klimper sobre presunto lavado de activos en Sala Penal Nacional. De manera que también hay problemas, digamos, que vienen desde fuera para el fujimorismo. No solamente es el conflicto interno que con los brazos abiertos, como tú has llamado, bueno, en el caso de los que están sometidos a la justicia, sean de cualquier partido, eso tiene que proseguir, pero sí tienes razón en el sentido que agrava la situación en ambos sitios, en el presidente y en este caso con Pepe Klimper. Eso contribuye a agravar la situación del Perú. Por eso es que estoy planteando que se unan de una manera u otra. No hay alternativa. Si no se unen, vamos al caos. Evidentemente no va a haber gobernabilidad, ¿no? Lo que ocurra o viene ocurriendo en las calles, piensas tú, puede terminar generando un escenario en el que Kuczynski tenga que pensarse de nuevo la posibilidad de permanecer o no en el cargo? No, yo no creo que la calle lo saque ni que le importe mucho a PPK. Me parece que los problemas internos son más importantes. La izquierda está sobreestimando su capacidad porque, digamos, está... Yo divido siempre la izquierda marxista, maoísta, que es radical, está ganando porque evidentemente la derecha se está despedazando entre ellas. La derecha, la pseudo derecha electorera que está en el Congreso, piensa que va a salir ganando y no lo va a salir porque ellos están metidos. Cuando venga el verdadero análisis de todo este conjunto, veremos que la izquierda, la pseudo izquierda, cometió unos errores tremendos y en alguna medida está vinculada también a la corrupción, ¿no? A mí la que me preocupa es la izquierda, y en este caso defino Partido Comunista, Leninista, Maoísta, en sus varias acepciones combativas, que están evidentemente moviendo. Sendero y lo que resultó de Sendero posteriormente. No, yo diría que hay otros movimientos, Patria Roja, Bandera Roja y otros movimientos antimineros que son también comunistas maoístas, pero no están definidos en términos de partido, ¿no? Esa masa organizada es sumamente peligrosa porque es evidente que la derecha se está despedazando. Nunca se ha visto un país en que la derecha populista tenga el ejecutivo y la derecha supuestamente empresarial tenga el gobierno y no se unan para hacer cosas positivas, ¿no? Además, teniendo hay 30.000 millones de soles que hay que invertir, hay muchas cosas, está subiendo el cobre. Esta es la peor oportunidad para parar al país. Por eso es que mi deseo es que se unifiquen ambos bandos
y que se unan, por lo menos en una unión de aquí hasta las próximas elecciones, porque es evidente que para la gente de Keiko no hay un candidato presidencial en el lado de PPK. Los candidatos presidenciales con los que se va a oponer están en otros sitios, no están ahí. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que no se unan. Claro, porque la demolición de este gobierno y la situación económica lo que les depararía es un país en peor situación. Imagínate. Si es que fuesen ellos como están pensando. Y entonces ya se crean el poder. Si hay un movimiento así revolucionario, se vuelve la violencia a las calles y al campo, evidentemente los militares se van a preocupar más que en la actual situación política. Es decir, se van a sentir más tentados, dices tú, de intervenir en el proceso. Sin duda, imagínate tú que resurge una violencia marxista-leninista maoísta con distintos nombres en todo el Perú, en los sectores populares. Yo creo que han escarmentado después de, primero el gobierno de Velasco y Morales Bermúdez, y luego Montesinos y la forma de entrar, digamos, con un gobierno civil. Hay nueva gente que lo está haciendo, ¿no? Hay nueva gente. Hay nueva gente que lo está haciendo. Eso no podemos pensar que eso no sucede. En el país hay hambre, 75% del país es informal, no tenemos ciudadanos en el sentido exacto de la palabra, no hay organizaciones políticas, los empresarios, la clase dirigente peruana está sumamente desprestigiada. Entonces, sí es una situación peligrosísima. Tenemos que hacer fuerza para que se junten estos dos movimientos que están con grandes problemas internos, que los superen y que se pongan de acuerdo para llevar este país hasta el año 21. Me dices que la izquierda, que tiene expresión parlamentaria, Frente Amplio, Nuevo Perú, no le ves, digamos, realmente capacidad de movilizar o de liderar movilizaciones que pusieran en jaque al gobierno. Yo creo que es una pseudo izquierda electorera que además se acostumbró a recibir plata negra. Bueno, pero la otra es la pseudo derecha, has dicho, pseudo derecha, pseudo izquierda. No, es que PPK no, yo tengo una información que la tuya debe ser mejor, de sectores que apoyaron económicamente y apoyaron decididamente a PPK están arrepentididísimos. No estás refiriendo a Odebrecht. No, debe estar. Sí. También se han arrepentido, pero tarde. No, pero ellos afirman que no los apoyaron. Sí, se han arrepentido tarde. Sí. Bueno, yo no sé qué decirte. Lo que quisiera explicar, si tengo unos minutitos. Por favor. Me preguntaron, no vivir en la calle, la gente que sigue la televisión y gente inteligente me dijeron, oye, han aparecido un montón de analistas políticos por todos lados, en la radio, en la televisión, en las redes, en los periódicos, en las revistas. ¿Me puedes explicar? Me dijeron, ¿qué es un analista político? Le dije, encantado. Con tu venia lo explico. La palabra análisis político y analista político es restringida. Con ese nombre, analista político, se refieren a investigador político. Porque el análisis consiste en un proceso mental en separar las cosas para analizarlas por separado. Ese es el análisis. Pero en esta investigación política entra la hipótesis, hay que hipotetizar, hay que analizar, hay que sintetizar, hay que comparar, hay que juntar información. De tal manera que cuando hablamos de analista político estamos hablando de un investigador político. Si a eso le agregas el hecho de que ese investigador político va a comunicar, yo tengo la suerte de tener cerca analistas políticos brillantes, pero que nunca han salido a la televisión a hablar. Los que tenemos experiencia en la comunicación, hacemos el análisis y tratamos de comunicarlo. Ahí hay una clara diferencia. De tal manera que todo el que se presenta como analista político en la televisión o en los medios de comunicación está diciendo, yo soy analista y soy comunicador, y lo que quiero es comunicar este análisis. En ese sentido es evidente que no puede haber un análisis político serio si no hay elementos fundamentales, como acabamos de conversar ahora. ¿Qué cosa es lo que falta? Que se junte y se refuerce el fujimorismo y que se junte y se refuerce PPK y su gente. Eso es fundamental. Si esto se da, podemos empezar a hacer análisis político. Cuando las cosas cambian de la mañana a la noche, no se puede hacer análisis político. Lo que se puede dar es una opinión coyuntural que puede ser buena o puede ser equivocada.
El análisis requiere pues mucho más. Se hacen augurios en ese caso, se hace augurios. No, expresan sus deseos o dicen lo que le han pagado para que digan. Vamos a hablar claros, en el Perú vamos a ser claros. Después de Odebrecht no caben hipocresías en el Perú, ¿no es cierto? De ninguna manera. Bueno, lo mismo se dijo después de Montesinos y siempre... Y siempre renace. Claro, no hay que subestimar la capacidad, digamos. La corrupción sigue siendo fuerte. Bueno, muchas gracias a ti. Agustín Figueroa y nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.